Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, la propuesta federal en política internacional de la televisión pública mendocina. Es un gusto que nos reencontremos. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Cómo te va, Luz? Buenos días. Bueno, un gusto enorme encontrarnos una semana más con distintos temas y con un programa absolutamente completo. De hecho, vamos a estar trabajando la actualidad en Nicaragua, entre otros temas. Exactamente. También vamos a estar analizando la situación en Paraguay frente a que la Fiscalía abriera una investigación y otros temas más. Exactamente, pero te lo anticipamos todo en este video. Ahora nos vamos a Nicaragua justamente para analizar en profundidad lo que se ha desarrollado en estas últimas semanas. Exactamente, y no lo vamos a hacer solos, sino que ya tenemos en comunicación vía Zoom a la doctora Vilma Núñez. Ella es la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. ¿Cómo le va, Vilma? Un gusto poder hablar un ratito con usted. Sí, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a usted. Bueno, Vilma, básicamente queremos saber qué es lo que está pasando allí en Nicaragua. Hemos visto noticias de los últimos días, una que tiene que ver con el arresto del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, que ha generado mucha repercusión y hasta inclusive una declaración del Papa. ¿Qué es lo que ha pasado con el obispo? Bueno, sin que se desmonte la represión que este gobierno, esta dictadura, viene impulsando desde el año 2018 en contra del pueblo nicaragüense, en contra de todos los sectores y toda aquella persona y toda aquella institución que quiera silenciar y eliminar del panorama político el esfuerzo represivo, la persecución sin límites que en este momento se desarrolla es la persecución en contra de la Iglesia Católica, lo cual no es nuevo. Esto prácticamente se inició con la represión desde el año 2018. Ha tenido diferentes etapas, pero hoy ya ha llegado a los límites donde definitivamente quiere callar a la Iglesia porque es la última voz creíble, de amplia escucha, de gran credibilidad y arraigo que queda en el país. Entonces, prácticamente podríamos decir que es el enemigo que él considera con posibilidades reales de generar mayor conciencia e indignación en la población y definitivamente impulsar acciones dentro del marco del civismo que puedan terminar con esta dictadura. Pero no podemos hablar en términos abstractos de persecución a la Iglesia, porque esto está focalizado con nombres y apellidos en no solamente las instalaciones de la Iglesia, las imágenes destruidas y quemadas a lo largo de toda esta represión, no solamente el cerco de Iglesia, el cierre masivo de los medios de comunicación de la Iglesia, sino que está focalizado en la represión directa en contra y la persecución sin límite en contra de los sacerdotes de la Iglesia Católica y específicamente en estos momentos en contra de la diócesis de Matagalpa y de la persona del obispo de esa diócesis, Monseñor Rolando Álvarez, y todos los sacerdotes que forman parte de la misma. Esto tiene un largo recorrido, pero lo más pronto, lo más difícil, se inició prácticamente el día 2 de agosto al 3 y el día 4, cuando ya prácticamente no dejaron salir de la curia episcopal de Matagalpa a Monseñor Álvarez, que tuvo que permanecer como 15 días prácticamente secuestrado. La policía no lo dejaba
salir, estaba prácticamente rodeado por un despliegue militar impresionante que impedía la libertad de movilización de la gente de la ciudad, no le permitían comida, medicinas, ropa, todo ese tipo de cosas. El día 4, el monseñor tenía que salir de la curia episcopal para dirigirse a la Catedral de Matagalpa, a la Catedral de San Pedro, a realizar una misa a las 4 de la tarde. No lo dejaron salir, lo cual lo obligó a él a salir con la custodia, con el Santísimo, para pedirle a los represores, para pedirle a la policía que lo rodeaba, que le impedía salir, que le dejaran salir si él salía para misa, que dejaran que la gente, que los feligreses se acercaban. Y todo el tiempo sus palabras y sus mensajes fueron más bien de llamados a la reflexión, llamados a la consulta. Sin embargo, esto continuó y el pasado viernes 19, entre las 3 y las 4 de la madrugada, antes que saliera el sol, fue la curia episcopal de Matagalpa allanada violentamente y sustraído del interior de la casa, de la curia, Monseñor Álvarez y 8 personas más, entre ellos 5 sacerdotes que lo acompañaban, porque algunos de nosotros que estaban, 3 personas más, ya habían logrado salir por gestiones de sus familiares. Entonces, desde ese momento lo trasladan a Managua. La policía emite un comunicado cívico donde dice que está siendo trasladado a Managua para investigarlo, que Monseñor va a ser resguardado. Ese término no existe en materia jurídica en la casa de habitación de sus padres, y que al resto de sacerdotes y seminaristas lo llevaron a la cárcel del Chipote, que es prácticamente un centro de tortura. Desde ese momento del 19 no se tienen noticias ciertas, solo tenemos algunos indicios. En un primer momento permitieron que Monseñor, que el cardenal Breven, que no es el presidente de la Conferencia Episcopal, pero es la máxima autoridad religiosa aquí, lo visitara. Entonces, el cardenal lo visitó y salió, y escuetamente solo informó que Monseñor se encontraba deteriorado físicamente, pero fortalecido espiritualmente. Después ya se supo que a las 2 de la tarde, ese mismo día, la presencia militar en la casa de los padres, en los alrededores de la casa de los padres de Monseñor, había crecido y ya no lo dejaban comunicarse. En ese momento, él prácticamente se encuentra incomunicado. No tenemos certeza de que todavía permanece en esa casa. No hay forma, hay un silencio total. La gente la gente que todavía podía de alguna manera informar o mencionar alguna evidencia, está completamente silenciada. Ayer se supo por declaraciones de un exfuncionario del Poder Judicial que a los sacerdotes que están dentro de la cárcel los habían sacado en la madrugada encapuchados a hacerle una audiencia secreta en el complejo judicial de Managua, donde le habían decretado una ilegal retención de 90 días para ser investigado. No sabemos, él hace un buen análisis de las violaciones que eso constituiría, pero no hay una prueba fehaciente de efectivamente que hay, yo lo vi pasar, o por tales y tales razones sabemos que efectivamente ellos están. Entonces, esta es la situación. Dentro de esa persecución, dentro de esa situación, se había venido dando una situación que había molestado y tenía como muy resentido y dolido, sobre todo a la gente cristiana, a nosotros los católicos, y era el silencio del Papa Francisco. Sin embargo, el domingo pasado ya emitió un pronunciamiento, un limitado pronunciamiento, donde dijo sentirse dolido, primero,
por lo que está ocurriendo. Aquí no está ocurriendo, aquí se está provocando abiertamente una represión en contra de Monseñor. No mencionó el nombre de Monseñor Álvarez, llamó a un diálogo al gobierno, dijo que el diálogo era la solución para resolver esta situación que se está viviendo. Eso no se puede llamar así. Esto es una represión directa, una parte de destrucción de parte de la dictadura de Ortega Murillo en contra, no solamente de la Iglesia Católica, no solamente de sus sacerdotes. Ya en el momento tenemos más de 10 sacerdotes presos guardando cárcel, juzgados por la Comisión de Delitos Humanitarios. Y tenemos también una serie de sacerdotes que han huido del país, que han tenido que exiliarse porque se encuentran escondidos. Sin embargo, a este momento, cuando ya prácticamente eso fue hoy ya el día jueves, y no ha habido ninguna señal de realidad por parte del gobierno de la dictadura de Murillo para hacerse esto o para responderle al Papa. Por lo menos no sé si exactamente esto sucede estatal. Creo que es ciudadano porque derecho a saber lo que está ocurriendo. La gente de Nicaragua estamos en una situación de incertidumbre. Aquí sabemos que en cualquier momento nos pueden agarrar a cualquiera, porque aquí ya no se trata solamente esta dictadura de perpetuarse en el poder, se quiere perpetuar en el poder arrasando prácticamente con todo el mundo, no solamente con instituciones que tenían la posibilidad, en el caso como el nuestro, de defender derechos humanos, sino que definitivamente terminar personalmente con aquellas personas que todavía estamos decididos a seguir levantando nuestra voz. Hay una situación de amenaza real, de riesgo evidente. Yo que tengo ya más de 60 años de estar prácticamente militando en la causa de los derechos humanos, que fui prisionera de la dictadura de Somoza, que he vivido todos los horrores de lo que es una dictadura, un gobierno prácticamente autoritario como fue el gobierno del régimen del Frente Sandinista, y conozco más o menos la historia de las dictaduras que asolaron América Latina en la época de la Seguridad Nacional y muchas otras. No tienen precedentes, no tienen rango. Aquí se están usando métodos completamente distintos, métodos completamente devastadores en contra del pueblo de Nicaragua. Bien, Vilma, le agradecemos muchísimo por el contacto. Y muchas gracias a ustedes y espero que la solidaridad de siempre, el acompañamiento, revelando la verdad de los medios de comunicación como ustedes y el acompañamiento del pueblo de Argentina, del pueblo y el gobierno de Argentina y específicamente del pueblo de... Bueno, Mabel ha sido muy gentil. Hablábamos con Vilma Núñez, doctora, ella también presidenta del Consejo de Derechos Humanos de Nicaragua, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que gentilmente nos brindaba esta entrevista y nos relataba la situación que está pasando allí en Nicaragua desde el puntapié de la detención del obispo de Matagalpa a la situación también de la represión y persecución y el cierre de medios allí en Nicaragua. Exacto, así que bueno, es un tema que lo vamos a continuar, lo vamos a seguir. Vimos también los distintos relevamientos de esta semana donde por parte del Vaticano se argumentaba que el diálogo tenía que ser diplomático, que el diálogo tenía que ser también bastante cuidado en el sentido de los riesgos que representa por ahí salir a exponer, como por ahí lo plantea el Grupo IDEA, este grupo de 26 expresidentes de derecha a derecha, donde exigía al Papa Francisco una acción, y la Respicano ha sido que los diálogos deben ser cuidadosos justamente por cientos religiosos que mes van actualizando su visa y se
riesgo concreto para esto están en Nicaragua. Exacto, teniendo en cuenta también los antecedentes de expulsión, por ejemplo, del anuncio del Vaticano y de también la recomendación del obispo Silvio Báez en su momento en 2010 saliera del país. Vamos a seguir de cerca la situación en Nicaragua, seguramente vamos a contactarla a Vilma a la brevedad, ver qué es lo que va a ocurrir antes, digamos, de empezar. Nos decía, ahora la situación cae allí el país, así que vamos a seguirlo. Pero ahora nosotros nos vamos a Paraguay, porque tenemos también que hablar sobre el día que abrió una investigación contra el vicepresidente de Paraguay. Se está desarrollando una investigación en base a denuncias que ha generado el gobierno de los Estados Unidos. La realidad es que no se han hecho presentaciones de dicha denuncia, que en un principio llevaron a una potencial renuncia del vicepresidente del Paraguay, el cual se retractó de dicha situación y de hecho se ha puesto a disposición de la justicia. Por su parte, el presidente Mario Abdo Benítez planteaba que desde su perspectiva debería renunciar, pero que él respetaba la decisión del vicepresidente. Exactamente, eso es lo que dijo Mario Abdo Benítez, y Hugo Velázquez, el vicepresidente, lo que planteó es que cuando él se entera el 12 de agosto de la denuncia por parte de Estados Unidos y las acciones que básicamente lo que hacen es que implica que no pueda ingresar al país Velázquez, lo que él dijo que él había renunciado porque tenía disposición como un ciudadano común. Pero después, cuando se entera de que no hay una investigación o no hay pruebas concretas, decide no renunciar. Esto fue la semana pasada. Lo que dicen desde la embajada de Estados Unidos y desde el Departamento de Estado de Estados Unidos es que habría participado en acción y habría dado un millonario soborno a un funcionario. Lo preocupante acá es justamente, digamos, estas denuncias que no han sido demostradas. No se está planteando que no existan pruebas o no, pero digamos que soltar dichas aseveraciones son bastante complejas y sobre todo entendiendo que lo hace un país ajeno. Es ahí donde entendemos que por ahí se puede desestabilizar al punto de llevarlo en un principio a un vicepresidente a plantear una renuncia y después retrotraerse. Esto se da en base a la situación de Yacyretá por estas irregularidades que comenta Luz en relación a potenciales intentos de soborno por alrededor de $500.000. Lo que sí insisto es que hay organismos internacionales, hay instancias justamente para que no se den estas situaciones tan desprolijas. Exacto. Desde el Departamento de Estados Unidos lo que dicen es que ellos tienen la facultad y por ley Blinken está obligado a establecer sanciones en cuanto tengan pruebas concisas en contra de uno de los funcionarios de otro país. Pero otros hablan de justamente lo que vos decís, de una intromisión por parte de Estados Unidos. Cuando se le consulta sobre si considera o no una intromisión, a Mario Abdo Benítez en la entrevista él dijo que no. Mario Abdo Benítez, de hecho, la posición que ha tenido ha sido bastante criticada desde la región, en el sentido de que se entiende que ha sido por ahí muy consecuente con la posición del Departamento de Estado en los Estados Unidos, y por lo que por ahí también se le pedía un poco más de exigencias a la hora de pedir que se presenten pruebas, que por su parte los Estados Unidos argumentó que no quieren poner a disposición pruebas para no interferir en el desarrollo de la supuesta investigación que se está desarrollando. Exacto, y esto también se suma a otra sanción que implementó el Departamento de Estado de Estados Unidos, pero en este caso contra Horacio Cartes, el expresidente también de Paraguay, por también vincularlo en hechos de corrupción, que también, lo mismo que en esta ocasión, dicen que no van a aportar más pruebas porque puede interferir en la investigación. Lo que dijeron es que también habría perjudicado o obstruido una investigación de crímenes internacionales y vinculados al narcotráfico que lo perjudicarían a él. La pregunta justamente radica en el hecho de que si no hubiese convenido respetar por ahí un poco más los tiempos y dichas intervenciones haberlas hecho con pruebas consistentes y con presentaciones un poco más concretas que por ahí justamente estas variables que llevan a una inestabilidad muy concreta generada justamente por los Estados Unidos. Exacto, ahora hay que ver qué es lo que ocurre allí en Paraguay. Como les decía, la Fiscalía abrió la investigación y vamos a ver cómo actúa también Velázquez en cuanto a esta apertura de investigación, ¿no es cierto? Exactamente, así que en lo inmediato lo vamos a seguir y justamente en un contexto donde los Estados Unidos no ha tenido pudor, digamos, a la hora de generar críticas, como por ejemplo también se dio en la Argentina con los comentarios sobre la política interna por parte del embajador norteamericano en nuestro país. Exacto. Bueno, ahora nosotros vamos a cambiar de tema brevemente y nos vamos a Brasil porque este país se prepara para las elecciones del 2 de octubre. Siguen estando las encuestas y ya vimos los primeros grandes actos de campaña de tanto de Lula como de Bolsonaro, los dos grandes contendientes. Exacto. De hecho, los primeros números, hacíamos referencias hace un par de semanas, hacían lugar a una diferencia de 12 puntos a favor del candidato del Partido de los Trabajadores, con 44%
de intención de voto contra 32 del propio Jair Bolsonaro por la consultora IPEC. Esto, en una potencial segunda vuelta, llevaba al candidato de centro izquierda a un 51% de intención de voto contra un potencial 38-39 del candidato de la derecha. Exacto, bien mencionás vos la consultora IPEC. Ahora también se conoció otra consultora, el estudio de FSB, que señala que más o menos Lula se mantiene en esa intención, 45%, pero Bolsonaro habría crecido 2 puntos después del último relevamiento, estaría en 36%. Básicamente viene manifestando un pequeño crecimiento desde marzo, donde la brecha era de 21 puntos, ahora se ha ido achicando, pero por ahora continúa Lula da Silva, según las encuestas, siendo el que lidera las intenciones de voto. Lo que hay que tener en cuenta también es que el tercer candidato, con mucha diferencia, por detrás se encuentra Ciro Gómez, candidato de centro izquierda por el Partido Laborista de Brasil, que supo ser ministro de Lula da Silva y está midiendo alrededor de 6 puntos. ¿Por qué es un punto importante? Porque hay que tener en cuenta que en caso de una segunda vuelta la tendencia daría a que esos 6 puntos principalmente apoyarían al candidato del Partido de los Trabajadores. Exacto. Es ahí donde también hay que analizar que en este contexto el propio Jair Bolsonaro ha llevado esta campaña a una discusión, podríamos decir, religiosa. Exacto. De hecho, bueno, en el acto de campaña Lula criticó justamente el tema de utilizar la religión como base o sustento para la campaña de Bolsonaro y criticó a las iglesias evangelistas principalmente que se prestan como escenarios o plataformas políticas, porque básicamente se lo señala, o han estado hablando, hasta inclusive Michelle Bolsonaro lo ha catalogado como que hizo vínculos con el demonio a través de un video que publicó en las redes sociales. Sí, de hecho, bueno, ha existido una crítica muy concreta sobre estas estrategias por ahí cortoplacistas por parte del bolsonarismo, en el sentido de que representa un 30% del electorado y se ha buscado como una suerte de demonización, podríamos decir, del Partido de los Trabajadores, a lo que Lula ha tratado de atender, de atacar, planteando que no van a haber limitaciones en relación a lo que plantee la Constitución y la Biblia. Exacto. Bueno, vamos a seguir estando atentos y a seguir relatando. Teóricamente este domingo va a ser el primer debate. Todavía no se confirma la asistencia ni de Lula ni de Bolsonaro, pero si es así que efectivamente se lleva a cabo, vamos a seguir tratándolo, ¿no? Exacto, vamos a atenderlo lo inmediato. Pero ahora no te vayas, que en el próximo bloque tenemos una entrevista interesantísima. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Aconcagua Trading, educación financiera, forex, acciones, criptomonedas. Aprende desde cero cómo invertir y operar en los mercados, generar rentabilidad en dólares y olvídate de la inflación. Clases en vivo 100% online y en horarios nocturnos. No requiere de conocimientos previos y contamos con el mejor precio del mercado. Para más información, seguinos en Instagram y Facebook Aconcagua Trading o escribinos al WhatsApp +549 2615 4497 35. Te esperamos para empezar tu camino a la libertad financiera. Continuamos en Enlace Internacional y ahora nos vamos a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque allí se desarrolló el Consejo de las Américas, ¿no, Augusto? Exacto, y para esto tenemos una entrevista interesantísima con el politólogo Mario Guerrero, un amigo de la casa, quien es coordinador académico del CERIDI, el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cómo te va, Mario? Buenas tardes. Hola, Augusto, Luz, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos, como siempre. Y para introducirnos, consultarte qué es lo que ha representado justamente esta cumbre en particular. Yo creo que es una cuestión de interpretaciones. ¿En qué sentido? Una, desde lo que tiene que ver el plano nacional y lo que yo creo que hay un elemento histórico en materia de política exterior de nuestro país. Y después una interpretación un poco más regional que tiene Estados Unidos para con América Latina. Lo que tiene que ver con lo nacional es algo que al parecer en la Argentina es histórico en la forma de hacer política exterior, y es el hecho de que la política exterior de la Argentina está fuertemente subordinada a las dinámicas internas.
es decir, lo que acontece en el plano nacional. Esto no es una característica que los demás países de la región no presenten o otros países no presenten. El problema está que Argentina adolece de esta figura del hiperpresidencialismo, el cual tiene el que marca los lineamientos hacia donde se lleva la política exterior, pero en este contexto de coalición, de gobierno de coalición y los enfrentamientos y las idas y vueltas que nosotros ya sabemos que acontece en nuestro país, lo cierto es que la política exterior de Argentina ha sido muy poco clara. Tendríamos que ver, dependiendo de los actores que se han visto involucrados, como así también la agenda a la cual nos hacemos referencia, es el posicionamiento que ha tenido Argentina y hasta cierto punto, porque sabemos los problemas que han habido para determinados casos. Entonces, este escenario de tensión, el pedido que se le ha hecho desde Estados Unidos, principalmente desde el embajador Stanley a nuestro gobierno, en el sentido de que fijen un lineamiento, va por ese lado. Y por el otro lado tiene que ver una interpretación más genérica. Yo insisto, esto lo hemos hablado varias veces nosotros en entrevistas anteriores, en que Estados Unidos no tiene un interés específico por América Latina. Yo creo que está más interesada en Centroamérica por toda la cuestión migratoria, tema de narcotráfico, etcétera, que ya le hemos hablado muchas veces, y tiene una agenda un poco más fragmentada, segmentada, dependiendo del país al que nosotros hacemos mención, pero sí hay algo que Estados Unidos al parecer busca fortalecer, es contrapesar el peso que tiene China en diferentes sectores, infraestructura, energía, litio, etcétera, en la región. Entonces yo creo que Estados Unidos lo que está pidiendo es unifiquen un vocero a nivel nacional con el cual nosotros podamos sentarnos a negociar mano a mano y pensar una estrategia de inversión a largo plazo, de financiamiento, logística, etcétera, en el país. Bien, Mario. Bien señalabas vos lo del litio, lo de los alimentos, lo de la energía, y de hecho fue lo que dijo Mark Stanley, el embajador de Estados Unidos aquí en Argentina, que quería establecer estas relaciones con Argentina para que sea Argentina líder en América Latina y ayudarnos en estos tópicos. Entonces, el interés es más que nada para sopesar un poco el avance de China aquí en la región y no tanto en ayudarnos a potenciarnos, decís vos. Totalmente. De hecho, lo llamativo de la cita que vos haces mención es lo que viene a continuación de esa afirmación, en donde el embajador dice, nosotros no lo necesitamos. En realidad, y entonces esa es una interpretación es una afirmación bastante fuerte, porque yo insisto en este punto de que el punto de interés o el eje que le llama la atención a Estados Unidos es Brasil. Y resulta de que Brasil se caracterizó en los últimos 15, 16 años, principalmente las presidencias del PT, de ser ordenado en el plano local, entonces proyectar su accionar en el plano internacional de manera mucho más estratégica, si bien no tan orientada hacia Estados Unidos, sí coqueteaba y buscaba consolidar ese multilateralismo del que tanto habló Lula, ¿no? Con la llegada de Bolsonaro eso se cambió un poco, en donde era un discurso más anti-China, pero al final del día, con diferentes accionarios, demostró que no podía llevar adelante esa estrategia, pero sí definitivamente más orientada hacia Estados Unidos. Al parecer hay algunos acuerdos, algunos consensos en materia de política exterior que en Brasil se estarían acordando, pero yo creo que la mirada que ha tenido Estados Unidos para con Argentina es, miren, nosotros los ayudamos a ustedes, tenemos interés, pero es más una indirecta hacia Brasil que una muestra deliberada por parte de Estados Unidos de consolidar a Argentina como un referente regional. Esa es mi interpretación. Más que nada hay un montón de cuestiones, ¿no? El elemento más importante es económico. Brasil, todo el continente mira hacia Brasil. Y Brasil es el principal socio regional de todos los países de Sudamérica, entonces el eje necesariamente está puesto hacia ese punto. Y lo otro tiene que ver en el hecho de que China es el principal inversionista en todas las áreas y en todas las temáticas de las que estamos conversando. Entonces, al parecer Estados Unidos buscará hacer un contrapeso en este sentido, por lo cual necesita sí o sí tener líneas de acuerdo entre todos los actores del país, porque no va a avanzar en este sentido si se logran constituir unos acuerdos un día y al día siguiente se cambia toda la base, ¿no? Bien. Mario, en relación a lo que planteas, ¿qué le haría creer a Stanley, por la representación que tiene, o a los Estados Unidos,
que la opción directa de Brasil y de Argentina en este contexto sería tratar de generar acuerdos mucho más marcados con los Estados Unidos que con China. ¿Por qué te planteo esto? Porque justamente China ha tenido una constancia en la forma de generar inversiones y por ahí hasta en la perspectiva político-comercial, cosa distinta que se ha dado en los Estados Unidos justamente por los giros que han representado tanto de demócratas a republicanos. La de Argentina es mucho más fácil de entender que la de Brasil, porque el principal socio económico, si bien para ambos países, tanto para Argentina como para China, para Brasil, el principal socio económico es China, lo cierto es que todo muestra o parece indicar que la lógica de primarización, de destrucción en cierta medida de la industria brasilera, hace de cuenta que todos los productos que en Brasil se están generando tienen como principal punto de destino China y no tanto Estados Unidos, en donde muchos de estos bienes son competitivos con varios de esos productos que también se producen en Estados Unidos, ya sea materia prima o materia prima que tiene algún cierto valor agregado, el cual también es exportado, no sé, se me ocurre biodiesel, etc. Entonces ahí hay un punto más de conflicto en este sentido. Mientras que por el lado de Argentina, no. De hecho, la cuestión de que en las reuniones sucesivas más privadas que se han tenido en el marco del Consejo de las Américas, Massa y Guado de Pedro hicieron alusión a esto, ¿no? De cómo es que ellos piensan y cuál va a ser el objetivo de sus viajes sucesivos, tanto en septiembre como a fines de año, de cara a, bueno, Massa irá a presentar cuál va a ser los principales lineamientos de su política económica de cara a lo que se viene, porque uno de los objetivos es atraer inversiones a nuestro país. Y por el otro lado, la cuestión del FMI. Las negociaciones siguen abiertas, hay muchos elementos sobre los cuales construir acuerdos y recordemos el FMI está en Estados Unidos, entonces está dentro de la agenda de Massa de cara a lo que se viene en septiembre. Bien. Mario, y te consulto porque hubo muchas críticas en cuanto a las declaraciones del embajador. Una de ellas tuvo que ver con Kicillof, pero también desde el gobierno y de otros sectores que plantearon que, digamos, esto era una intromisión por parte de Estados Unidos y que en vez de mirar la política extranjera o la política de otro país, miraran la política propia. ¿En dónde está para vos la línea de esa intromisión o la delgada línea? ¿Es esta declaración una intromisión por parte de Estados Unidos? ¿No lo es? ¿Cuál es tu opinión? Y es una afirmación un poco alegre, porque si bien yo no lo considero una intromisión, en cierta medida sí lo es, porque la afirmación del embajador fue: constituyan una coalición ahora y no esperen a las elecciones del 2023. Es una afirmación fuerte, pero en cierta medida lo cierto es que esta declaración viene con posterioridad a una serie de afirmaciones que desde la oposición, los diferentes actores de la oposición que participaron del Consejo, hicieron alusión, ¿no? Digamos, la necesidad de encontrar acuerdos de largo plazo que superen los 30 años, los 40 años en materia económica, un elemento en el cual todos los actores políticos de nuestro país coinciden. A diferencia de la región, Argentina no ha sido capaz de constituir acuerdos económicos, político-económicos, bien digo, en la materia económica que le permita trascender las coyunturas políticas propias de cualquier lógica democrática, ¿no? Alternancia en el poder. Pero sí ha sido capaz, y no es un elemento para nada menor, consolidar su régimen democrático en términos que en la región pocos casos presentan. Entonces, en este contexto, la afirmación sí es un poco alegre, es muy poco alegre, porque en cierta medida es como que Estados Unidos pide que vaya a saber en qué características de coalición está pensando, ¿no? Cuando hace el pedido. Pero lo cierto es que hay que entenderlo también en este sentido, ¿no? Digamos, en la necesidad que encuentran los actores para poder constituir estos consensos, y de acá el comentario de Argüello, ¿no? En el sentido de que yo estoy en Estados Unidos y también veo que allá la polarización se los está comiendo. Lo cierto, el detalle que omite Argüello es que hay un nivel de consenso en materia de política estatal en Estados Unidos que se mantienen y hay una coherencia la cual no existe en la Argentina. Entonces pueden haber alternancias de poder en Estados Unidos, pero hay ciertos lineamientos en materia de política, por ejemplo, exterior o política económica, que en Estados Unidos no se discute y sería impensado que se discutan. Bueno, nosotros acá todavía
estamos discutiendo cuestiones si respecto de si modificamos o no la carta, por ejemplo, del Banco Central, como uno de los elementos, ¿no? Entonces, de ahí yo creo que hay que interpretar estas afirmaciones. Mario, en relación también a los hechos que se han dado en Paraguay por lo postulado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en relación a un supuesto rol, supuesto porque no han presentado pruebas, en relación a desarrollos o presentaciones por ahí de coimas, y también al rol que tuvo los Estados Unidos en relación a lo que fue el golpe de Estado en Bolivia. ¿Qué impresión te genera este Estados Unidos que se manifiesta abiertamente sobre políticas internas? A ver, lo de Paraguay es un muy buen ejemplo de lo que yo estaba haciendo mención de que no existe una estrategia genérica para Sudamérica. Sí es bastante segmentada. En este sentido, dependiendo de a dónde miremos, es los elementos que hacemos cuestión. Colombia, la cuestión del narcotráfico y el financiamiento que tiene Estados Unidos para con eso. En el caso de Paraguay, desde hace muchos años, porque lo que aconteció con Duarte y con Velázquez, perdón, el vicepresidente de Paraguay, forma parte de una serie de agregados que viene haciendo Estados Unidos, porque en los hechos no es que se esté realizando una investigación, sino que lo que se hizo es incorporar a estos políticos a una lista como una clasificación de corruptos que les impiden hacer una serie de cosas. Dentro de ellas es solicitar visa, ingresar a Estados Unidos y realizar transacciones en moneda dólar, ¿no? Pero la incorporación a la lista no va más allá de eso, ¿no? Esto se suma a lo que ya aconteció con el expresidente paraguayo, con Cartes, el cual está imposibilitado y está en las mismas cuestiones, y no solamente él, y tampoco Velázquez y demás, sino el núcleo familiar tampoco puede, sufre las mismas consecuencias o castigos que los demás miembros, ¿no? Entonces, lo cierto es que sí, es una cuestión bastante fuerte, si uno lo piensa de cara al hecho de que Velázquez era un presidenciable del Partido Colorado, además de ser el vicepresidente. Él renunció hace un par de días a la precandidatura, pero no a la vicepresidencia, porque él quería escuchar, y resulta de que ahora se supo de que al mismo tiempo de que la fiscalía lo acusaba penalmente, también estuvo llegando el subsecretario de Estado de Estados Unidos a Paraguay para reunirse con los miembros de los tres órganos, ¿no? El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Entonces, al parecer, habría una lógica interna de Paraguay que ha pedido colaboración. Este pedido de colaboración ha sido expreso con toda la información que pueda llegar a tener Estados Unidos en esta materia para ver de actuar de manera coordinada. Lo cierto es que los efectos no van más allá, pero bueno, forman parte de los comportamientos y las lógicas tradicionales que ha tenido Estados Unidos. Yo no las comparo con los niveles de injerencia internacional anteriores, propios de los 40, los 50, incluso antes, pero sí, en cierta medida, son acciones que coquetean o debilitan los procesos institucionales de la región, ¿no? Bien, Mario, te lo pregunto también teniendo en cuenta por ahí el hecho concreto puntual de lo que fue la detención de Alex Saab, en el contexto en el que se dio, donde justamente se estaban dando negociaciones en México entre Venezuela, digamos, entre los distintos actores del conflicto en Venezuela con la mediación de Noruega. ¿Por qué me voy a este punto también? Porque si bien hay una división de poderes marcada en los Estados Unidos, se da en un momento exacto en el cual de hecho se cae una negociación que venía avanzando, como también en su momento en Venezuela avanzaban las negociaciones de Barbados, y el propio Donald Trump potenció las sanciones y ahí también se vieron diluidas. Es ahí donde por ahí me llama un poco la atención este rol que, como planteas vos, de Estados Unidos coquetea fuertemente con una lógica que podría llegar a entenderse como intervencionista. Sí, yo creo que esos son más lineamientos propios del presidente Trump, ¿no? El cual estaba más que claro que él optaba por la radicalización del conflicto con China. Yo siempre lo entiendo porque para mí la principal hipótesis de conflicto de Estados Unidos es China. Entonces lo que veíamos es que Trump no le temblaba el pulso en llevar adelante una guerra comercial con China, y desde un punto de vista más político ver de qué manera debilitaba o intervenía o colocaba actores de relevancia que le permitieran contrapesar
la influencia china en el continente por medio de esta serie de accionarios, ¿no? Entonces, mientras tenemos lo de la cuestión, es conocido y declarado la radicalización que tuvo Donald Trump para con Venezuela en el último periodo, pero también es cierto de que, por ejemplo, mientras teníamos esos ejemplos, teníamos por otro lado la nominación al frente del Banco de Desarrollo por primera vez en la historia de un presidente proveniente de Estados Unidos, algo que nunca había ocurrido con anterioridad. Entonces eso daba cuenta. Yo creo que Estados Unidos, bajo la presidencia de Biden, en este esquema de, yo insisto en este sentido, de poco de desinterés para con América Latina en estos puntos, yo creo que va más por el lado de contrapesar a China, su influencia en el continente, desde una perspectiva un poco más soft, más relajada. Pero bueno, hay que ver cómo es que se terminan dando la evolución de los acontecimientos, porque lo cierto es que no ha habido nada disruptivo, han sido continuidades y continuaciones en política exterior que ya se venía realizando, y en algunos aspectos ha sido un poco más aminorado en relación a lo que Trump venía haciendo. Bien. Mario, yo te cambio un poco de tema, es algo que ya hemos venido hablando con vos en otras ocasiones, el tema del rol de la CELAC y de tratar también de quitarle protagonismo a la OEA en la región. Bueno, vimos la semana pasada un seminario en el que se planteó definitivamente ya empezar los primeros pasos para la institucionalización de la CELAC. ¿Qué opinión te genera este seminario? ¿Es factible o no que se llegue a la institucionalización? Sí, la institucionalización se puede lograr. Si hay algo que el continente se ha demostrado hábil, tiene una alta capacidad de crear foros y diferentes espacios institucionales en los cuales se dan deliberaciones. El problema que han tenido es que estos espacios en las últimas décadas han sido espacios que se han visto subsumidos a las lógicas de polarización que existen en el continente. Esto se explica, se ve principalmente, por ejemplo, en un proyecto que era muy ambicioso de muchas décadas, porque UNASUR era un proyecto de larga data que comenzó como un espacio de ver de qué manera se podían vincular los proyectos del Mercosur y la Comunidad Andina en un proyecto de integración regional bastante ambicioso, pero lo cierto es que la polarización, la cuestión de Venezuela sí, Venezuela no, se terminó llevando puesto un proyecto muy interesante, más que interesante, porque, por ejemplo, permitió pensar en un espacio de coordinación que Sudamérica nunca había tenido, y era la posibilidad de mantener líneas de coordinación en materia de política de defensa y seguridad, lo cual es un tema muy delicado y muy interesante para nuestra región, pero bueno, la cuestión de la polarización regional se la terminó llevando puesta. Hay que ver si es que la consolidación de la CELAC, hacia qué línea se da, hacia qué horizonte se da, con qué intención se da, porque si hay algo que ha quedado más que claro es que los países de nuestro continente son poco proclives a realizar renuncias de soberanía en pos de fortalecer procesos de integración regional. Y en este punto yo siempre soy muy crítico y soy muy tajante. No puede haber integración regional si no hay renuncia de soberanía, y a partir de eso en el que nosotros podemos ver y entender los puntos de tensión que existen, por ejemplo, en el Mercosur, en todo lo que tiene que ver con la firma, los más de 20 años en que se han dilatado los procesos de negociación de la Unión Europea, o diferentes otros acuerdos, ¿no? Esta cuestión de si reducimos o no reducimos el arancel externo común no es algo de ahora, no es algo que pasa entre Alberto Fernández o Bolsonaro o Guedes, sino que vayamos y veamos las discusiones que había entre Cavallo y la gestión de Fernando Henrique Cardoso hacia fines de los 90 y comienzos de los 2000, para ver que era exactamente la misma discusión. Entonces, lo interesante en ese punto es un escenario el cual se ha mostrado muy útil para que los países de la región negocien, conversen y fijen lineamientos comunes, pero tiene el gran desafío de cara a lo que se viene en ver cuánta soberanía o cuánto estarían dispuestos a renunciar en pos de fortalecer una estructura que pase de ser intergubernamental a ser supranacional. Claro.
vamos a seguir atentos. Totalmente. Mario, te vamos a estar molestando como siempre en el corto plazo y te agradecemos muchísimo todo este ratito que nos has dado para poder leer entre líneas lo que ha representado esta cumbre, bueno, y muchas cosas más a nivel regional e internacional. No, por favor, ustedes saben que siempre estoy a disposición de ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Con nosotros, bueno, Mario, gracias Mario. Con nosotros Mario Guerrero, referente del CERIDI. perdón. Exactamente, coordinador académico del CERIDI de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, interesantísimo. Exacto, siempre es un gusto poder charlar con él y desmenuzar estos eventos que son tan complejos como el Consejo de las Américas, como la Cumbre de la CELAC y también un poco del rol de Estados Unidos en lo que hablábamos en el primer bloque, Exacto. ¿no? Lo de Paraguay. De lo que ha representado en la región y los distintos desafíos que se dan para el corto y mediano plazo. Exacto. Ahora no te vayas, quédate ahí, que en un ratito tenemos la propuesta en materia de ambiente y en cultura. Seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio. Último bloque de Enlace Internacional y nos vamos a meter, como siempre, en el segmento de ambiente, hoy con una propuesta muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a analizar de qué se trata el Tratado Global de los Océanos. Lo vamos a hacer con una amiga de la casa, referente nuestra, con María Teresa Cañas, que la conocemos como Guni. ¿Cómo estás, Guni? Un placer charlar con vos. Hermoso estar con ustedes, un gusto grande, Luz, Augusto y nuestra querida audiencia de Acequia TV. Sí, la verdad que es un tema que nos tiene preocupados y bueno, en eso avanzamos. Exacto. Bueno, contanos, Guni, básicamente esta semana se está tratando, mañana podría haber una deliberación, pero básicamente, ¿qué es o por qué es necesario un Tratado Global de los Océanos? Bueno, en primer lugar, poner en cuestión que nuestro planeta es el planeta azul. Los océanos cubren alrededor del 70% de la superficie terrestre y algunas partes marinas están protegidas. ¿Cuáles? Las de la plataforma submarina continentales de los distintos estados-nación. Y bueno, son las 200 millas y en algunos casos está ampliada esas 200 millas. Pero hay que tener en cuenta que también con un ánimo de mirarlo desde la óptica conservacionista, solamente el 1% del agua de ese océano está protegido de diversas maneras. Y bueno, en noviembre todo la ONU se empieza a preocupar y en septiembre de 2018 las negociaciones para alcanzar un nuevo tratado internacional sobre biodiversidad marina que proteja la vida en alta mar o aguas internacionales, con lo que se cerraría así una de las brechas jurídicas más importantes de los océanos. Ya había algo anteriormente, que es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, también llamada COBEMAR, calificada como la Constitución de los Océanos, que esta fue aprobada en 1982, pero no incluye la biodiversidad marina en las áreas situadas fuera de estas jurisdicciones de los países, de manera que casi 2/3 de las aguas oceánicas están desprotegidas. Bueno, así como países miembros de la Organización de las Naciones Unidas se encuentran en este momento discutiendo en Nueva York, Estados Unidos, justamente un tratado global para la protección, así se llama, Tratado Global para la Protección de Áreas de Alta Mar. El documento que se obtenga tras las reuniones establecerá los parámetros para la conservación y aprovechamiento de los recursos de alta mar, que en la actualidad son explotados indiscriminadamente por la ausencia de regulación. Estas coordinaciones se realizan como parte de la 5ª sesión de la Conferencia Intergubernamental para la negociación del Tratado sobre Biodiversidad Marina en áreas más allá de la jurisdicción nacional. El océano es el mayor ecosistema del planeta. Proporciona medios de vida para millones de personas, pero lo más importante, cumple un rol importante en todo el ecosistema global, ya que tiene acciones por parte de sumidero de dióxido de carbono, mitigación de cambio climático, por justamente esto, como sumidero del carbono. Y esta semana se está cerrando una ronda más del Tratado Global de los Océanos, y que se supone que es la herramienta que ha estado en discusión estos días y que busca paliar, al menos en parte, esta carencia. Pero bueno,
expectativas no son tantas porque en agosto de 2019, en la última ronda realizada, las 190 naciones participantes no llegaron a ningún acuerdo y se entabló a la siguiente ronda para conseguirlo, que fue este año justamente, una cumbre que llegaba con años de retraso y bueno, el resultado no ha sido mucho mejor. Bien. Justamente la historia de las negociaciones para el Tratado Global de los Océanos comparte lamentablemente rasgos con las de las conferencias sobre el cambio climático de la ONU. Son lentas en los avances, a menudo parecen una repetición a la anterior y existe una clara tendencia a patear la pelota para adelante en los temas realmente importantes. Sin que haya un cambio de guión, la cuarta ronda de negociaciones que se están llevando a cabo en este momento sobre el así se le llama también, Tratado Global de los Océanos, IGC4 también, que finaliza justamente este viernes allí en las Naciones Unidas. Y algunos pesimistas dicen que va a acabar en un nuevo fiasco. El objetivo de la conferencia, cuya primera edición tuvo lugar en 2018, es que las naciones del planeta acuerden una política común para las aguas internacionales, aquellas que están más allá de las jurisdicciones de un país, con especial énfasis en la protección de la biodiversidad. Suponen el 64% de la superficie oceánica de la Tierra, un territorio sin ningún tipo de normativa, como decíamos hace un rato. Y lo peor de todo es que hay excesos en la sobrepesca, en la contaminación y persecución de especies amenazadas, y todo lo que puede suceder ahí sale impune. De fondo existe la dura realidad que supone la alarmante pérdida de biodiversidad marina, que ha llevado a cientos de especies contra las cuerdas, y el hecho que solo el 1% de estas aguas, como decíamos, está protegida. Esta sesión, que inició el 15 de agosto y se extiende hasta el viernes 26, podría terminar con el primer tratado sobre biodiversidad biológica de los océanos, y esto lo indica la ONU. Este tratado contemplaría la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina en zonas de alta mar, documento que sería de cumplimiento obligatorio para los Estados miembros de la ONU. Bueno, tras estas 4 sesiones, el encuentro de estos días tiene estos objetivos: abordar aspectos como evaluaciones de impacto ambiental, recursos genéticos marinos, creación de conocimiento y transferencia de tecnología marina, así como definir herramientas de gestión. Claro. Entre los documentos que se entregaron a las delegaciones se encuentran solicitudes para el financiamiento mundial, y esto también es un problema, porque ¿quiénes se encuentran entre los financiadores? Las mismas grandes corporaciones que son las encargadas de seguir contaminando, claro. Como Jeff Bezos, está el Banco Europeo de Inversiones, el Banco de Desarrollo de América Latina, todos organismos, megaorganismos que también contribuyen al gran capital, que es lo que en este momento está contaminando. Bueno, hay que decir que otros problemas que existen actualmente, ¿no? La acidificación del agua, la contaminación, la pesca ilegal, la pérdida de hábitats y diversidad. Claro. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre, si efectivamente llegan a algún acuerdo que sea propicio, que sea bueno. Algo real. Claro, exacto. Algo real, algo que realmente refleje una verdadera protección a los océanos y no quede en esto que vos mencionabas, que capaz las posturas más pesimistas plantean de que no va a ser muy contundente en cuanto a este tratado. Esperemos que no. Exacto. Esperemos que no. Sabés que hay otros problemas. Estos son los problemas que ya estaban, pero hay nuevos problemas, como la minería, digamos, todo lo que es la minería en alta mar, y todo lo que es el petróleo offshore, que también están, y ellos mismos lo admiten, están siendo como grandes presionadores. Y solamente para mostrar que los océanos no están tan lejanos, contarles que se han estado explorando las fosas marinas ahora de Atacama. Recientemente se exploró a principio de año, pero ahora se dan los resultados. A 8.000 metros de profundidad, lo primero que se encontró fue plástico. Y cuando se investigó las fosas marinas, la más profunda de las Marianas, cerca ya de Japón, claro. También lo primero que encontraron fue contaminación, digamos basura de tipo plástico. O sea que los océanos no están lejanos. Exacto. Estamos esperando que los cambios sean realmente drásticos
para que las soluciones lleguen de fondo y el océano deje de ser el sumidero de todo lo que hacemos dentro del continente. Así Perfecto. que es un tema muy largo, vos sabés que hay mucho, le contaba a Luz. Exacto, sí, pero seguramente te vamos a estar convocando más, porque se nos está acabando el tiempo, Guni, y seguramente vamos a hacer otra columna. Digo porque la gente entre y googlee. Así que yo quiero agradecerle también públicamente al profesor Marcelo Giró de la Universidad Nacional de Cuyo, que ha sido el que me ha surtido de todos los artículos e información para que sepan que hay mucho para estudiar acerca de esto. Así que yo les agradezco. Los océanos son nuestra casa, de ahí venimos. Los seres vivos provenimos del agua y no nos tenemos que olvidar que la tierra y el agua son nuestras madres. Así que un abrazo muy grande a nuestra querida audiencia de Acequia TV. Muchísimas gracias, Juni. Hablábamos con Guni, ella es María Teresa Cañas, docente, miembro de la Asamblea del Agua, que nos comentaba, nos introducía en el tema del Tratado Global de los Océanos. Nos estamos quedando sin tiempo, pero por lo menos mencionar brevemente una película que trajimos en esta ocasión en el segmento de cultura, que se llama La Yuma, de Florence Georget, una directora francesa, pero que se realiza en Nicaragua, la película. Exacto, una propuesta que muestra una beta diferente desde una óptica muy concreta, que es la experiencia de una joven y de los desafíos con los que se encuentra para poderse incluir en esta Nicaragua que le presenta sus complejidades. Exactamente. La película está en YouTube y ayuda a entender un poco entonces qué es lo que está pasando en Nicaragua. Si bien es del año 2009, se refleja muy bien la realidad, así que se las recomendamos. Nos estamos quedando sin tiempo. Exactamente, pero antes contanos cuál es la propuesta que te generaron para hoy. Me encanta el look que me ha dado el atelier Ellen Hansen. Miren lo que son las botas divinas de cuero ecológico, el vestido, el color ya lo amé, bien primaveral, fucsia, me encanta, es de lino 100%, sí, tiene flores, estampado de flores, los botones, es súper elegante, justo para estos días en donde ya empieza el calorcito. Los accesorios, miren lo que son los aritos, el anillo, el brazalete, todo lo que tienen en el atelier es divino. Vayan a San Lorenzo 576, Ciudad de Mendoza, que las van a estar esperando. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado esta semana en esta propuesta federal en política internacional que generamos, y te agradecemos a vos que nos estás viendo desde la señal de Construir TV, desde la señal de Canal Sama en San Juan. Hasta la semana que viene. Chau, chau.